Cuando Dios hace un llamado al ministerio, es porque Él ya ha hecho la provisión para sostener ese ministerio. Wow. Eso es tremendo. Sí. Dios no puso a Adán en el huerto hasta haber puesto todo lo que Adán iba a necesitar para su creación, para su mantenimiento y sustento. Cuando todo ya estaba preparado, entonces Dios puso al hombre. Entonces, para el ministerio, no dudamos de que Dios tiene todo preparado. Y si le ha llamado, es porque no va a andar corriendo a ver qué hace a última hora con el que llamó, ¿no? Ya tiene todo preparado, solo es cuestión de saber que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Amén. Y Él va a confirmar el llamado. Por supuesto, creo que todo comienza en el servicio que comenzamos haciendo en la iglesia para el Señor. Sí. Pablo dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, debe ser hecho como para el Señor. Yo comencé sirviendo en la iglesia como maestro de escuela dominical, y no en el templo, sino en un campo blanco. Hoy uno de esos niños es abogado. Wow. En Campo Blanco. Y ahí comenzamos como con 13 niños, llegué a tener como 60. Y yo no estaba bautizado. Solamente quería hacerlo. Pero yo no sabía qué estaba preparando para adelante. Y aquí estamos sirviendo al Señor. ¿Listo? Listo. Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. En esta ocasión me encuentro con mi hermano y pastor Rodolfo Esteban. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias. Bien, gracias, Señor. Usted es pastor ya por muchos años, realmente. Bueno, sí. ¿Cuántos años más o menos? 43 años. Ya. Ya. Tiene pastor y también maestro de Lavi. Sí, por la gracia de Dios. Wow. Uh-huh. Eso sí, bastante tremendo. La verdad que desde que lo conocí me llamó la atención cómo usted enseñaba. De hecho, lo conocí en las clases de Lavi. Uh-huh. Usted ha sido mi maestro ya por mucho tiempo, ¿no? Por como alrededor de 3 clases. Más o menos, sí. Y créanme, he aprendido mucho de usted y desde ya tiempos quería poder tener una conversación, una plática con usted con respecto al ministerio, ya que, valga la redundancia, tiene muchos años en el ministerio y sabe un poco de lo que muchas veces se sufre en el ministerio, las cosas que suele pasar como pastor. Me imagino que al comienzo quizás no fue tan fácil la situación, pero hasta aquí el Señor le ha ayudado, pastor. Él es bueno, es fiel. Amén. Sí. ¿A los cuántos años usted comienza a pastorear? Comencemos. ¿A los cuántos usted viene a los caminos de Dios? Nací en una familia católica profesante, porque practicante no. Uh-huh. Y cuando tenía alrededor de 16 años y medio fue cuando me entregué al Señor. A los 16 años. 16 años y medio. Wow. Y como a los 5 meses, mi hermano mayor fue llamado al ministerio y yo me sentía como desafiado porque ella hablaba de servir al Señor por fe. Y creo, pues sí, yo estaba en mi primer amor. Y entonces yo pensaba que si ella podía servir al Señor por fe, yo también. Yeah. Si ella podía ir a donde el Señor la mandara por fe, pues yo también. Entonces, y realmente eso fue el inicio. Solo que al contarle a mi mamá, con ella era otra cosa. Muy cristiana, servía al Señor. Pero una cosa era que mi hermana mayor decidiera irse al ministerio. Uh-huh. Y otra cosa era que yo, el varón más pequeño, pensara en dejar los estudios para irme al ministerio. Ahí fue la cosa diferente. Sí. Pero a los 18 años, uh-huh, yo salí al Instituto Bíblico ya para el ministerio. Wow. Sí. A los 18 años. 18 años. Wow. Es un reto bastante grande, me imagino, a esa edad también. Sí, yo siempre he dicho que si yo hubiera sabido, uh-huh,
lo que me iba a tocar vivir en ese principio, por lo menos en ese principio de tiempo, Sí. no hubiera ido. Pero aquí estoy. Sí. Usted es de Guatemala, ¿verdad? Soy de Guatemala. ¿Qué parte de Guatemala? Yo nací en la costa de un departamento que se llama San Marcos. Oh, ok. Y mi mamá, porque mi papá se separaron, mi mamá nos llevó a vivir a la ciudad de Quetzaltenango. Oh, ok. Yo tenía 3 años cuando me llevaron le decimos Shela, Ok. y ahí crecí, ahí estudié, ahí me convertí al Señor. Ahí había comenzado a prepararme porque mi deseo era ser maestro de escuela pública. Oh, ok. O sea, usted siempre tuvo ese deseo de enseñar. Sí, Wow. eso sí. Y también al inicio de mi vida cristiana, sin ser bautizado, yo comencé a dar clases a niños. Wow. Ajá. Wow. Y de ahí fue que el Señor me llamó al ministerio, de ahí salí. Desde entonces ya no regresé a la casa. Wow, a los 18 años. 18 años. Y cuéntenos cuáles fueron los primeros, ¿cómo fue ese momento cuando usted recibe ese llamado? Fue nosotros le llamamos un proceso, Sí. porque el deseo estaba en mí, Ujú. pero como le decía, mi mamá estuvo completamente opuesta a que yo decidiera irme. Es más, me dijo, yo no he trabajado solamente para que me deje los estudios así nada más. Y el día que me traigas el título, ese día puedes decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Mientras tanto, tenés que estudiar y traerme aquí el título por el que he estado trabajando y luchando por ustedes. Yeah. Entonces, nunca más volvimos a hablar del asunto, pero yo hablé con el pastor y le conté. Lo que me llamó la atención es que había 3 amigos, de los 3, 2 ya están con el Señor, y el otro de esos 3 amigos es pastor también. ¿Oh, sí? Wow. Sí. Y éramos 4 formados, formamos un cuarteto, cantábamos en la iglesia. Okay. Creo que fueron mis mejores amigos en la iglesia. Eran mayores que yo, pero cuando yo les conté el deseo que tenía, ellos le dieron la razón a mi mamá, porque para ellos yo era un muchacho que no sabía lo que quería. No estuvieron a favor, pero cuando hablé con el pastor me dijo, está bien, vamos a orar, tenés que orar porque si es el Señor el que te está llamando, Él ha de confirmarte el llamado. Porque si te vas sin ser llamado, no vas a aguantar. Y a lo mejor ni creyente vas a terminar siendo. Y me dijo, pero voy a estar orando por ti. Y precisamente cuando fue la clausura del Instituto Bíblico, que mi hermana salió de primer grado, estábamos en el servicio de clausura y el secretario del concilio, que era el predicador de esa noche, hizo llamado a los asistentes y dijo que no era un llamado al arrepentimiento, era un llamado para quienes quisieran servir al Señor. Wow. Y yo pasé, tenía a la par a mi mamá, pero no me importó. Yo quería irme al ministerio, yo sabía que era lo había una pasión, un fuego en usted dentro. Había. El asunto es que unos meses antes, en una convención de jóvenes, yo estaba preparado para competir con ejercicios bíblicos y yo sabía que podía ganar. Yo me había preparado y iba preparado para todo, pero había un predicador a quien Dios usaba con palabra de ciencia. Y cada vez que había oportunidad yo lo escuchaba y esperaba que el Señor me hablara a mí. Nadie sabía qué era lo que yo estaba pidiendo al Señor. Y entonces yo esperaba que me escuchara y que me confirmara el deseo que tenía. Y todas las veces que veía al predicador no me decía nada. Había palabra para muchos más, pero no para mí. Okay. Sí, yo me ponía a llorar porque yo decía, pero qué mal estoy haciendo que Dios no me responde. Y en esa convención de jóvenes a la que fuimos, me acuerdo que estábamos en la primera banca con los jóvenes de la iglesia y habían invitado a este hermano a predicar en la convención, pero no llegó al servicio en la mañana y eso me frustró. Okay. Y eso nadie lo sabía. En la tarde llegó el predicador. Y cuando el predicador pasó enfrente de mí, sentí como que algo me habían jalado y me sorprendió y pasó a la plataforma y él comenzó a dirigir un coro
Me acuerdo muy bien el canto que él dirigió. Y mientras estábamos cantando, el ambiente cambió completamente. Wow. Y en medio de todo eso había gente, jóvenes éramos la mayoría, llorando atrás y hablando en otras lenguas. Y me dio curiosidad por ver qué estaba pasando atrás. Y me volteé y sobre la congregación había una neblina que se movía. Wow. Todo eso fue en la convención de jóvenes. En la convención de jóvenes. Wow. Yo tenía entonces ya 17 años. Yeah. Y entonces, al ver esa neblina que se movía sobre la congregación, eso me impactó bastante. Y yo comencé a adorar y a cantar al Señor. Pero también había un requisito para entrar al instituto bíblico, que era ser bautizado con el Espíritu Santo. Y yo no era bautizado con el Espíritu Santo. También esa era mi oración. Y esa tarde, mientras estábamos cantando, de repente, con las manos levantadas, yo sentí como que algo estaba entrando por mis manos, recorrió mis brazos y se apoderó de todo de mí. Y recuerdo que estaba yo cantando, pero también estaba escuchando que estaba hablando algo que yo mismo no entendía. Wow. Y supe que estaba hablando en otras lenguas. Y eso me hizo llorar y seguí. Y solamente me escuchaba hablando, pero sabía que no era yo y entendía que era el bautismo en el Espíritu Santo. Yeah. Cuando terminó todo eso, yo estaba empapado en sudor y en lágrimas. Y así, repentinamente, el predicador dijo: hermano, ven para acá. Y yo pensé que era el hermano que tenía a la par mía, porque yo sabía que era bien cristiano. Y le dije: Saúl, lo están llamando. Y él me dijo: no, es usted. Y yo no pensaba que fuera yo. Y el predicador dijo: tú el de la camisa de cuadros. y sentí como que la tierra se abría y no sé. Wow. Fue algo bien especial. El predicador lo estaba llamando. El predicador me llamó. Y cuando me llamó y yo llegué al frente, me dijo: esta mañana, cuando entraste a este lugar, entraste con el propósito y con el deseo de que el Señor te hablara. Wow. Tu deseo ha sido concedido. Yo sentí como que salía disparado porque era algo conmigo. Y entonces puso su mano sobre mi cabeza y me dijo: el Señor te ha llamado a ser corona fuerte entre su pueblo. Wow. Y todo lo que tienes en tu mente acerca de la palabra es útil, pero no para lo que Él quiere hacer con tu vida. Wow. Solo tienes que humillarte y dejar que el Señor actúe. Y la verdad era que con todo lo que me había pasado, que había recibido el bautismo en el Espíritu Santo y luego esa confirmación, ya no me importó ganar la competencia y precisamente la perdí. Iba muy dispuesto a ganar. Yo sabía que podía ganar. Estaba viéndome como el campeón de la sección. Pero después de eso, ya no me importó. Y participé. Y hice mi mejor esfuerzo porque en segundo lugar. Pero no... lo que Dios puede hacer en uno no tiene precio. Exacto. Y entonces, con eso fue suficiente. Regresando a la convención fue que yo le dije a mi mamá, le dije: el año entrante yo me voy al bíblico. Porque mi mamá se dio cuenta de lo que había pasado conmigo, en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Se dio cuenta de todo eso? Sí. Y el predicador también, eso fue algo público. Y estaban mi mamá y mis hermanas viendo eso. Wow. Entonces yo pensé, pues ahora mi mamá está convencida. Y no, fue cuando me dijo que primero el título y después que hiciera lo que hiciera. Wow. Y entonces, ya cuando fue la clausura, pues yo pasé. Y cuando regresamos de la clausura, al día siguiente había una campaña en la iglesia y era el mismo predicador. Wow. Y cuando entramos al templo, ya el templo estaba repleto y yo me senté en una de las últimas bancas y el predicador entonces dijo en ese momento que el Señor le mostraba que para el país se aproximaba un tiempo de destrucción. Y entonces yo pensé, bueno, si todo va a ser destruido, todo se va a acabar, ¿para que vaya bíblico? Sí. Me confundió un poco. Lo sorprendente es que mientras estaba yo en ese debate personal, el predicador dijo: en esta parte del templo hay un joven que está pidiendo dirección al Señor para seguir estudios en el ministerio. Wow. Hazlo. El Señor está contigo.
Y me sorprendió porque ese predicador, él confiaba en el poder del Espíritu de Dios y para él no había necesidad de estudiar en los bíblicos, y ahí tuvo que decir algo de lo que él mismo no creía. Tremendo. Sí. Sí. Y entonces yo dije, me voy porque me voy. Me acuerdo que eso fue en el mes de octubre. En el mes de enero siguiente, el Señor confirmó otras 2 veces el llamado al ministerio. Entonces sí, yo hablé con mi mamá y le dije que ya no entraba al bíblico. Pero llegó otro predicador a la iglesia. Y eso fue como ponerle, decimos, la cereza en el pastel. Porque yo no sabía que hasta la fecha mi mamá estaba en contra de que yo me fuera al ministerio. Nunca más volvimos a... Ella solamente me dijo una vez que no, y con mi mamá una vez se hablaban las cosas. Y entonces llegó ese predicador a la iglesia. Me acuerdo que predicó acerca de la venida de Cristo. Iba a ser un servicio de jóvenes normal, pero cuando estábamos despidiendo el servicio, había llegado al servicio un amigo a quien yo había invitado. Nadie sabía que yo lo había invitado, nadie sabía que yo lo había encontrado en la calle, y llegó esa noche al servicio. Era un soldado que ya comenzaba el movimiento de la guerrilla en Guatemala. Había sido herido. No sabía mucho acerca de él porque se había alejado del Señor. Pero esa noche la esposa del predicador pasó al púlpito y comenzó a dar palabra del Señor. Y al primero que llamó fue a mi amigo soldado. Eso fue tremendo. Wow. Y el muchacho pasó reconciliando con el Señor. Hubo palabra del Señor para mi hermana menor también, que para mí era una niña de 13 años, 14 años, que las cosas espirituales uno piensa que no van a ser importantes. Pero el Señor le dio una palabra también para ella. Y eso para mí fue bien especial. Pero nunca me imaginé que lo mejor iba a ser para mí también. Porque terminamos el servicio y yo pasé despidiéndome. Mi mamá estaba hablando con ella, con la hermana, la esposa del predicador. Y yo pasé y le dije, me voy a adelantar con los muchachos, con los amigos de quien le hablaba. No le dije mamá y ella tampoco me dijo hijo. Y pasé y la hermana me despidió y me dijo, el Señor te bendiga, hermanito. Me lo dijo de una forma que me hizo sentir muy especial. Y nos fuimos. Cuando mi mamá me alcanzó, me dijo que la hermana quería hablar conmigo. Cuando yo pasé ahí con ellos, la hermana le dijo a mi mamá, ¿el joven que va ahí es su hijo? Mi mamá le dijo, sí, es mi hijo. Ah, hoy entiendo, dijo. Porque cuando yo pasé al púlpito, la primera revelación que tuve fue una barrera entre usted y él, pero no sabía cuál era la relación de ustedes. Ahora entiendo. Su hijo tiene llamado al ministerio. Y mi mamá estaba sorprendida porque mi mamá había comenzado a orar y le había dicho al Señor, eso me lo dijo mi mamá después, que me veía muy decidido y ella se había dado cuenta cómo el Señor había hablado conmigo, pero ella quería que así como el Señor había hablado conmigo, hablara con ella. Wow. Y esa noche la hermana se lo dijo. Tremendo. Y usted no está de acuerdo, le dijo mi mamá. No, le dijo mi mamá, no, porque he trabajado por mis hijos y es el primero que se va a graduar. Y entonces la hermana le dijo, déjelo que se vaya. Usted le ha pedido al Señor que le hable para confirmárselo, ¿verdad? Sí, le dijo. Esta es la palabra del Señor, le dijo. Déjelo que se vaya, que lo que el Señor va a hacer y la satisfacción que usted va a tener es mejor que esto. Wow. Y mi mamá entonces en la calle me dijo, mijo, te puedes ir. Eso fue, recuerdo, un 21 de enero y el 7 de julio yo estaba entrando al bíblico a mi primer grado. Wow, al ministerio. O sea que todo su ministerio fue confirmado por el Espíritu Santo a través de diferentes personas. Sí. Tremendo eso, hermano. La verdad que gran testimonio de cómo fue que Dios lo llamó al ministerio. Y realmente todo comenzó por un deseo. Sí, Sí. Creo que el Señor usó eso para desafiarme y hasta el día de hoy creo que el Señor lo hizo para mostrarme quién es Él. Sí. Realmente, sí. Está tremendo, la verdad, impactante. Me interesa bastante, me llama la atención cómo fue ese proceso del llamado que usted tuvo al ministerio. Y ya en el ministerio, liderando una obra, una iglesia, ¿cómo fueron esos primeros años, digamos, liderando? En el Instituto Bíblico
recibían de muchos pastores, recibían listados de lugares donde se necesitaba un predicador. No donde hubiera una iglesia con gente y tanto, todos los beneficios. No, solamente que necesitaba un predicador. Oh, ok. Entonces, o sea, no una iglesia ya formada. No. Oh, ok. Entonces el decano, como estaba, Sí. llegábamos varios al primer grado, pues si éramos llamados al ministerio teníamos que ir a donde nos mandaran. Campos blancos. Campos blancos. Y entonces recuerdo que me mandaron a un lugar que está por la costa del Pacífico y el pastor responsable de ese campo dijo que no podían recibir un obrero, que no estaban en disponibilidad. Entonces fue como, pues me dijeron que no. Y regresé y entonces después me mandaron a otro lugar que es un municipio en un departamento que se llama El Quiché, que precisamente fue el departamento más golpeado por la guerrilla. Oh, okay. Y yo he dicho que el tiempo que me faltó de preparación como miembro de iglesia, porque en la iglesia solamente estuve como año y medio, ni siquiera recibí toda la doctrina pentecostal, pero el tiempo que me faltó como preparación en la iglesia fue provisto de manera que entiendo que fue como que Dios me metió en una olla de presión y de que te coces, porque me tocó estar en ese municipio en lo más recio del conflicto armado, una cuestión de combates entre la guerrilla y el ejército, y me tocó ver amigos muertos, me tocó estar en una ocasión, quedarme en medio de un combate entre la guerrilla, ahí en el pueblo, y yo solito. Sí, físicamente solito, no tenía familia, pero en ese lugar al que fui a predicar habían 3 miembros. No, realmente uno aprende a vivir por fe. No sé ni cómo sobreviví, pero ahí lo mandaron a predicar. Y ahí me quedé. Lo que yo no sabía era que el hermano, el único varón del grupo, que eran 3 miembros, pero eran en total como 7 personas, pero el varón que apoyaba más había sido miembro de la guerrilla. Wow. Y ahora estaba convertido a Cristo. Eso yo lo supe hasta mucho tiempo después. Sí. Pero ese fue el inicio, fue como 1 año y 9 meses de estar en ese lugar predicando, y conocí personas. Es más, hasta la fecha tengo entre mis contactos a alguien que ahora es diácono de una iglesia que yo conocí cuando era inconverso, que yo tenía 18 años, Aníbal tenía 16 años, y su familia fueron instrumento de Dios para mi sostenimiento, porque no eran cristianos, pero me apreciaban y ocasionalmente me invitaban a comer con ellos y platicábamos, y como ahorita estamos platicando. Sí. Platicaba con ellos, oraba con ellos. La señora no aceptó al Señor en ese tiempo, pero con el tiempo se convirtió. Wow, y entonces, así comencé el ministerio en un lugar bien difícil, porque también de mayoría indígena. Yo no hablaba el idioma hasta la fecha, unas cuantas expresiones tengo, pero habían otras personas que hablaban castellano, y ahí comencé el ministerio. Okay. Es que sí tuvo que lidiar también con el idioma ahí. Sí. Wow. Sí. Pero gracias al Señor, porque fue como aprender a depender del Señor para mi seguridad. En una ocasión fuimos a predicar a una aldea, y porque había llegado un hombre a la reunión, al lugar que rentábamos como lugar de predicación, y llegó y dijo que lo visitáramos en su casa. Era una aldea cerca del pueblo. Fuimos a buscarlo con los hermanos de la iglesia, que éramos unos 8 y unos 4 niños, y no lo encontramos. Preguntamos por él, y como era el tiempo de la guerrilla, había muchas sospechas hacia la gente desconocida, y en la aldea no nos conocían. Y como no lo encontramos, pues decidimos no perder el tiempo y hacer un culto al aire libre. Pero estando haciendo ese culto, aparecen 2 muchachos, y tuve que interrumpir la reunión porque me llamaron y nos dijeron que saliéramos de ahí. Yo no sabía quiénes eran. En ese tiempo no sabía si estaba hablando con gente partidaria de la guerrilla o gente que tenía que ver con el gobierno, y solamente me preguntaba con quiénes estaba hablando en ese momento. Y fue cuando uno de ellos dijo: tienen que irse de aquí,
y no vas a decir nada al pueblo, me dijo, porque nosotros sabemos que los pastores son orejas del gobierno. Entonces supe que los que tenía enfrente eran 2 guerrilleros. Pero no nos pasó nada, gracias al Señor. Tuvieron la casa donde vivía, la tuvieron vigilada porque yo salía de la casa y ahí estaban afuera ellos controlando. ¿Qué hacíamos? Pero el Señor nos guardó. Tremendo. Me guardó, sí. Wow. Aventuras de un predicador. Sí. So, después de digamos, estar pastoreando, predicando en ese lugar, ¿para dónde se movió? ¿O cómo fue? Me fui a predicar a la parte casi oriental del país, como a unos 50 kilómetros de la capital, hacia el norte, y ahí estuve como 5 años predicando. 5 años. Wow. Sí. En Guatemala hay una fábrica de cementos, la única, bueno, no es la única, ahorita hay otras, pero la principal. Una de las primeras, me imagino. Sí. Y en las orillas de esta compañía hay una aldea. Yo estuve predicando en esa aldea. Wow. Ahí estuve como 5 años. También hasta la fecha tengo entre mis contactos gente que conocí ahí. Un joven que yo conocí, él era el que tocaba la guitarra en los cultos. Hoy es el pastor de esa iglesia. ¿Oh, sí? Sí. Wow. Sí. So, ¿usted estuvo ahí, comenzó de cero también o cómo fue? También casi de cero, porque no había pastor, no había iglesia, no había construcción. Nos reuníamos en la casa de un hermano y tiempo después fue que yo salí de ahí, pero se había quedado un poco de dinero en caja porque queríamos comprar un terreno para construir el templo, pero ya no se dio. Yo salí y viajé para el occidente. Wow. a pastorear otra iglesia. ¿Y alguna experiencia que quisiera comentar contar sobre el ministerio, algo que quisiera, no sé, comentar acá? Es que hay tanto que compartir. Sí, han sido bastantes años y me imagino que es bastante difícil escoger una de tantas. Sí. Pero algo que quizás podría ser de edificación, algo de bendición para los que escuchan o van a ver este episodio. Inclusive para pastores nuevos o gente que está en el ministerio, gente que siente tal vez el deseo o algo. Ya. Yo creo que, bueno, uno entre tantos momentos que marcaron mi vida, es también una lección, porque nosotros podemos pensar que estamos lejos de nuestra familia, como ahora también nosotros lo estamos. Mi familia está en Guatemala. Y uno a veces se siente solo. Sí. Pero no es cierto, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. En ese tiempo, precisamente, que comenzaba el ministerio, por cuestiones de comunicación, me comunicaba con mi familia por carta. No tenía dinero para estar viajando para verlos. Y eran cartas o telegramas indicando que estaba bien. No conocían mis actividades. Y en una ocasión, siendo líder de jóvenes, había una convención de jóvenes que había que promover entre las iglesias, pero había una zona de ese departamento a la que nadie quería ir porque era de mucha montaña y había más actividad guerrillera. Entonces, pues como yo tenía 18, 19 años, para mí eso era como una aventura también. Y yo dije, pues yo voy. No, pero mire, no, yo voy. Y me comuniqué con el pastor de una iglesia. Fui, realmente es bien retirado, pero yo estaba conociendo. Y cuando llegué a ese lugar, el pueblo se llama Nevaj. Okay. Y cuando llegué a ese lugar, el pastor me recibió, pero por cuestiones de seguridad, con todo lo que estaba pasando, después de las 4 de la tarde era difícil encontrar gente en la calle. Wow. Entonces no hacían cultos en la noche. Todos eran como a las 2 de la tarde. Cuando yo llegué en un bus como a eso de las 4 y media de la tarde. Ya todos estaban recogiendo a sus casas. Y el pastor me dijo que tenía que quedarme para el otro día estar a buena hora. Me quedé. Y entonces, para ya regresar al lugar donde yo predicaba, tenía que tomar el único bus que salía desde ese municipio hasta la capital,
y salía y pasaba, porque venía de otro poblado, pasaba en ese pueblo donde yo estaba como a eso de las 3 de la mañana. Y yo le dije al pastor, pues ahí me voy a ir porque no tengo... Y me dijo, no, pero es que si se va a esa hora, va a llegar muy temprano al Entrón, que le llaman un punto de reunión de 2 carreteras. Y me dijo, a ella al Entrón que va a estar llegando como a las 4:30 o 5 de la mañana. Y si aparece una patrulla del ejército o aparece un comando guerrillero, no le van a preguntar a usted quién es. Ahí lo van a dejar. Y yo le dije, no, pero yo me voy. Bueno, pues, pero ya le dije cuál es el riesgo. No, está bien, yo me voy, le dije. Nos acostamos a dormir y antes de dormirnos yo oré al Señor, y mientras estaba orando sentí en mi corazón una paz que me hizo sentir que mejor me fuera en otro carro, en otro vehículo, que Él iba a proveer. Y el pastor llegó y me dijo, bueno, vamos a dormir entonces, pasa buena noche. Yo le dije, hermano, me voy a ir más tarde. Wow. Voy a ver en qué salgo. Está bueno. Y nos acostamos. Hermano, como a las 5:30 de la mañana, la casa donde estábamos estaba a la par del centro de salud del pueblo. Y a esa hora, 5:30 de la mañana, las ambulancias, las sirenas, estaban a todo lo que daban en el pueblo anunciando algo. Que algo había sucedido. Que algo había sucedido. Y el pastor era auxiliar de enfermería. Y me dijo, no sé qué pasó, voy a ir al centro de salud a ver qué está pasando. Se fue y cuando regresó, hermano, con la noticia de que el bus en el que yo pude haber viajado se había ido en un barranco. Wow. Y no sabían cuántos muertos habían. Qué barbaridad. Y entonces, por causa de la guerrilla y todo eso, el ejército acordonó todo el municipio, todas las entradas del pueblo, porque la guerrilla podía aprovechar eso. Y estaba el ejército en el centro de salud y estaban saliendo carros para el lugar del accidente. En total hubieron 12 muertos y todos los pasajeros en el bus estaban heridos, fracturados, sangrando. Yo fui a ver en el centro de salud cómo los estaban llevando, envueltos en cobijas, llenos de monte, de ramas, de todo, porque el bus se fue en un barranco como de unos 200 metros de profundidad. Híjole. Y supe que el Señor me había librado. ¿De qué Dios lo libró? Supe que el Señor me había librado. Tremendo. Y de igual manera también, durante ese tiempo con la guerrilla, a veces iba yo en buses y nos encontrábamos con que adelante la guerrilla había quemado buses, ya no pasábamos. O después me enteraba que la región donde habíamos pasado habían quemado buses y nosotros estábamos bien. Entonces fue un ver constantemente que el Señor guardaba mi vida. Tremendo. Yo creo que es importante para uno en el ministerio saber que el Señor guarda nuestra vida. Sí, toma el control de todo. Sí. La verdad que es bastante interesante. Sí. La verdad que sí, hermano. ¿Y cómo fue su traslado de Guatemala acá? O sea, ahorita está pastoreando. Sí. Supongo que ya tiene muchos años acá pastoreando. Precisamente mañana cumplimos 13 años de ser pastores aquí en la iglesia. 13 años, sí. Wow. 13 años. Llegamos aquí a California hace 15 años, pero hace alrededor de 17 años más o menos, con mi esposa venimos a visitar a hermanos de la iglesia de allá en Guatemala que están en el este de Los Ángeles. Y en una de esas visitas estuvimos en una iglesia y yo no sabía que el pastor era presbítero. Okay. Y fuimos al servicio porque una amiga de Guatemala y hermana colaboradora en el ministerio allá, en Guatemala, asistía a la iglesia. Okay. Fuimos al servicio, no me habían invitado a predicar ni nada, era una asistencia regular al culto porque era un día domingo. Pero a hermana Ada, que se llama la hermana, la amiga, me presentó con el pastor y le dijo al pastor Villalta que éramos amigos y el pastor me trató muy cordial, me dio la bienvenida. Después del servicio el pastor me dijo, es bueno que se quede y que mañana pueda estar con nosotros, tenemos una sesión de pastores. Wow. Y
es bueno que nos comparta, porque en ese tiempo yo era subdirector nacional de evangelismo para niños en Guatemala. Sí. Entonces, es bueno que se quede, dijo el pastor, y que esté con nosotros y comparta con los pastores cómo es el trabajo que hacen con los niños. Y yo le dije que estaba bien. Ese domingo en la noche mi esposa viajaba para Guatemala de regreso, que tenía un compromiso. Y entonces, el lunes en la mañana, mi esposa ya estaba en Guatemala y me llamó y me dijo, fíjese, dijo que hay una sesión y necesitan que usted pueda estar también en esa reunión, y es la otra semana. Y entonces, entonces yo hice arreglos y me comuniqué, llamé, y a la semana siguiente yo tenía que viajar. Esa noche un amigo y hermano me llevó a la sesión de pastores, y en la sesión el presbítero me dijo, va a tener 3 minutos para presentarse, procura ser breve porque hay muchas cosas que arreglar, y aquí tenemos a los directivos del distrito. Y me sorprendió bastante. No conocía a nadie de los líderes, conocía a unos hermanos pastores nada más. Y bueno, me dieron el tiempo, saludé y les compartí qué hacíamos en Guatemala en el Ministerio para Niños, y nada más. Después de la sesión había una cena que habían preparado. Yo no conocía a nadie más en esa reunión, así que fui a sentarme en una mesa solo. Pues todos se conocían, platicaban, y yo había saludado a algunos. Mi sorpresa fue que cuando yo estaba sentado en la mesa que escogí, iba para adentro el superintendente del distrito. Y el presbítero le dijo, doctor Navarrete, me refiero al doctor Sergio Navarrete, que fue el superintendente del distrito. Le dijo, doctor Navarrete, pase adelante, aquí tenemos un lugar preparado para usted. Y el doctor Navarrete dijo, gracias, pastor Villalta, voy a sentarme con el pastor de Guatemala para platicar. Eso fue bien especial. Sí. Y se fue a sentar conmigo. Y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y comenzamos a platicar. Y hermano, como un paréntesis, nosotros nunca, jamás tuvimos como tema de conversación con mi esposa la idea de buscar otro lugar para ir a pastorear en Guatemala, menos pensar en venir para acá. Sí. Esa noche el doctor Navarrete me dice, ahora cuéntame, con más detalle, cuál es el trabajo que hacen en Guatemala. Entonces, pues ya estábamos solamente nosotros y ahí platicando, ya con más tiempo, le planteé todo el programa que teníamos. Y así, sin aviso, me dice, dime, ¿qué tendríamos que hacer para traerlos a California? Wow. Dentro de mí eso fue como una explosión, porque nunca. Es más, si cuando nos llevaban en algún carro para algún lugar que teníamos que viajar aquí, para mí era una cosa de terror entrar a los freeways. Y me sorprendía que los hermanos con qué facilidad entraban y salían. Y le decían, no, necesita ir, voy a tal parte. Ah, ya. Y rápido se ubicaban. Para mí eso era increíble. Tremendo. Y que de repente el superintendente me dijera eso. Lo único que atiné a decirle fue, creo que necesitaría una carta de invitación para presentarla en el concilio en Guatemala, que sepan que nos están invitando para venir acá, y una carta de respaldo para presentarla en la embajada para tramitar visa religiosa, porque era más o menos la idea que tenía. Había escuchado de otros hermanos pastores y era la única información que tenía. Y entonces ahí comenzó todo. Me dijo que eso fue día lunes, me dijo, puedes pasar el miércoles en mi oficina para entregarte la documentación que necesitas. Y mi esposa había servido también a nivel nacional con el Departamento de Misioneritas, había sido directora nacional de Misioneritas. Entonces había bastante oportunidad para servir al Señor. Creo que teníamos, no la completa, pero podíamos ayudar en la formación de niños y señoritas para el ministerio, que estaría a cargo de mi esposa. Wow. Fue así como el miércoles siguiente yo fui a las oficinas, hasta ahí conocí yo las oficinas del distrito, y fue como tramitamos la visa religiosa y venimos para acá.
Wow, qué bendición, cómo Dios va colocando, o sea, lo coloca uno en el tiempo correcto y en el, o sea, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas. Es increíble, hermano. Pero ahora viene otra cosa Ajá. que es importante que también sepamos y viene siendo como una lección para todos nosotros. Y lo hemos enseñado también para quienes trabajan con niños. Yeah. Cuando un niño nos diga qué es lo que desea hacer cuando sea grande, necesitamos ponerle atención, porque aunque no lo sepamos y no lo entendamos y el niño no lo perciba así, nos está dando a conocer una parte del propósito que Dios tiene para esa vida. Wow. Porque de niño yo quería ser maestro. De niño también yo quería ser sacerdote, porque quería hablarle de Dios a las personas. Pero ahí se quedó. Yeah. Cuando me convertí al Señor, entonces eso era para mí bien especial, porque entonces comencé a conocer de la palabra del Señor. Pero estando en la iglesia, comenzó a llegar a mis manos, por ser miembro de la Asamblea de Dios, una revista que se llama Evangelio Pentecostal, que hasta la fecha lo publica Asambleas de Dios. Y en muchas ocasiones leí artículos relacionados con el Instituto Bíblico de Asambleas de Dios en la ciudad de La Puente, California. Y era miembro de la iglesia, nada más. ¿Usted estaba allá? En Guatemala. Ajá. Y entonces, en una ocasión yo me acuerdo haberle preguntado al pastor, porque para mí que en Estados Unidos solamente habían gringos. Ajá, sí. Y entonces, cuando leí acerca del Instituto Bíblico de Asambleas de Dios en La Puente, California, que era de hispanos, yo le pregunté, ¿y el Instituto Bíblico tiene, y la Asamblea de Dios tiene institutos bíblicos en Estados Unidos para hispanos? Y el pastor me dijo, sí, es el primer instituto bíblico para hispanos en Estados Unidos. Eso me llamó la atención. Y ocasionalmente me gusta leer, leía artículos y testimonios, y en muchas ocasiones me encontré con el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en La Puente, California. Estando en el ministerio hace unos 23 años, tal vez más o menos, una amiga de Guatemala en el ministerio se trasladó para acá porque se casó con un norteamericano. Ella trabajaba en La Puente. Llegó de visita a Guatemala y como éramos amigos, nos fue a visitar donde estábamos pastoreando con mi esposa. Y ella me dijo, Rodolfo, ¿usted tiene visa? No, le dije, porque nos gustaría que nos visitara. Ella, para ese momento, era la directora de misiones del Instituto Bíblico de Asamblea de Dios en La Puente, California. Wow. Y entonces me dijo, entonces nos dijo, y le dijo a mi esposa, Becky, ¿tenés visa? Y Becky le dijo, sí, yo tengo visa. Ah, bueno. ¿Qué cree que tendríamos que hacer? Y yo le mencioné eso, tal vez una carta de invitación. Gracias a esa carta de invitación, me dieron la visa para venir a Estados Unidos. Y hermano, aquella inquietud que había tenido por conocer el Instituto Bíblico de Asamblea de Dios en La Puente, California, se quedó ahí, pero Dios conoce qué es lo que Él quiere hacer. Sí. Y hermano, mi primera participación ministerial fue en la capilla del Instituto Bíblico de Asamblea de Dios en La Puente, California. Wow. Tremendo. Sí. Y entonces eso fue, tengo fotos de eso. Hoy cuando veo para atrás todo lo que el Señor ha hecho, me doy cuenta cómo el Señor ha ido poniendo todas las cosas en orden. Y entonces cuando venimos de Guatemala, ya nos movimos para acá. Vivíamos en La Habra con una tía de mi esposa. Ya me presenté al distrito. Ese es otro testimonio increíble también. El asunto es que cuando ya me presenté con el hermano Navarrete y traíamos nuestra documentación y todo, el hermano Navarrete me dijo, con todos tus documentos, ve al Instituto Bíblico. Ahí está el hermano Víctor Méndez, que es el director del ABI. Llévale tu documentación porque puedes ayudarnos aquí en el Instituto Bíblico. Y entonces, llevando la documentación, el hermano Víctor Méndez, que también es de Guatemala, vio mis certificados del bíblico, documentos de la universidad, y me
me dijo que me esperara, que en algún momento podía ayudarme o invitarme para dar clases en el Instituto Bíblico. Y fue así como recién viniendo comencé a dar clases en el Instituto Bíblico de Asamblea de Dios en La Puente, California. Wow. Como la verdad que me sorprende cómo fue que Dios lo fue guardando prácticamente Sí. desde sus comienzos. Llegamos aquí en el 2008 y en el 2011 me llamaron del Instituto Bíblico para decirme que si estaba en disponibilidad para ir a dar un curso de una extensión del Instituto Bíblico de Asamblea de Dios en La Puente, California, que estaba funcionando en Japón. ¿Eso fue a Japón? Fui a Japón. Eso no lo sabía. Sí, mano. ¿Cómo? Tuve el privilegio de viajar a Japón por una semana. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿hablas japonés? ¿O cómo fue que A principios de siglo hubo una gran migración de japoneses a América del Sur. Okay. Y por supuesto todo eso se agravó en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay mucho japonés en América del Sur. Pastor, disculpe, ¿hay una extensión del LAVI en Japón? Ahorita no sé si esté funcionando todavía, pero había una extensión y esa la trabajó el pastor Enoch Paredes, que es pastor en Long Beach. No sé cómo estaban los contactos, pero lo cierto es que ahí había una extensión. El asunto es que muchos suramericanos de ascendencia japonesa, hablando español, comenzaron a regresar a Japón. Y el gobierno japonés comenzó a dar ciudadanía a quienes puedan comprobar su ascendencia japonesa. Ajá. Okay. Entonces, a la ciudad a la que yo fui, el pastor de la iglesia era un pastor de nacionalidad peruana, de ascendencia japonesa, pero que habla español. Y la congregación estaba formada por bolivianos, peruanos, argentinos. Okay. De ascendencia japonesa, pero con esa nacionalidad. Wow. Todos hablaban español. Ya entiendo. Así como acá. Exactamente. Sí. Y para mí fue entender cómo Dios, interesado en llevar el evangelio a todas las naciones, hace muchos años permitió que japoneses budistas viajaran a países hispanohablantes, sus descendientes se convirtieran y ahora están regresando a Japón, que es una fortaleza budista, pero ahora estos japoneses que emigraron están regresando con el mensaje del evangelio en español. O sea, el idioma, cómo Dios va tratando las cosas, va trabajando en las personas. Y se establecen puentes y fue una experiencia bien especial. Tremendo. Fue bien especial. Entonces, es uno de los privilegios que he tenido como maestro del bíblico. Wow. Y conocer personas como usted. No, gracias. Para mí es un privilegio, hermano, conocerlo y tenerlo como maestro, la verdad. He aprendido bastante. He aprendido bastante de usted. La forma de cómo usted enseña es bastante única y especial. Gracias, hermano. Y la verdad que la gente que lo escucha aprende realmente. Y hace bastante llamativo eso, pues, el estudio. La primera vez que yo fui a un instituto bíblico, la Asamblea de Dios, fue en El Salvador, fue el IBAUS, el Instituto Bíblico Betel. Fue una extensión, realmente. Y estuve ahí por 2 años y esos 2 años para mí fueron como que me dieron así algo, como que me dieron pollo campero. ¿Usted conoce pollo campero? Me dieron a oler el pollo y solo me lo hicieron así. Entonces, y desde entonces yo quedé fascinado, con deseo de conocer más de la Escritura. Y cuando vine acá a este país, estaba buscando un lugar, un colegio bíblico, un instituto bíblico que fuera confiable, para poder seguir mis estudios. Y bueno, hasta este momento fue que pude. Pero sí, la verdad que el estudio es una de las cosas que a mí me apasiona. Soy bastante curioso y me gusta cuando cuando tengo curiosidad sobre un tema bíblico, me gusta indagar, escudriñar
Y la verdad, la forma como usted expone la clase, la enseñanza, cómo desenvuelve la clase, la verdad que aprende mucho y uno se queda más motivado y apasionado y deseoso por querer conocer más. Qué bueno, gracias a Dios. Algunos han dicho que hacen la pregunta y luego yo presento todo el panorama y llego al punto. Entonces, gracias al Señor porque se hace entendible la respuesta y se tiene un panorama mucho más amplio de lo que se quiere saber. Eso es una bendición. Sí, de hecho, pues tuvimos en la última clase que tuvimos, bueno, hemos tenido 2 materias juntos, ¿verdad? Entonces, hemos estado tratando de realizar un episodio. Y esa de correr y correr. Sí, no, pero hasta el momento se dio y esperamos que sí, este episodio pueda ser de mucha bendición. La verdad que no conocía todo eso, lo que usted está mencionando. Y todavía hay más. No, Sí. es una bendición. No, gracias, pastor, por este tiempo que me ha permitido el poder estar con usted, platicando y conversar y aprender sobre lo que usted ha tenido que pasar, ¿verdad? ¿Qué usted le puede recomendar, pastor, a esas personas que sienten, esos cristianos que sienten el deseo por servir a Dios, que sienten ese llamado, pero que todavía no se han decidido todavía siguen claudicando eso, como que tienen esa duda, pues? ¿Qué usted les puede decir a ellos? Creo que les diría lo mismo que comparto con los hermanos en la iglesia y que viene a ser un recordatorio de lo que me tocó vivir en el principio y que no falla. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por supuesto tenemos una revelación general, eso lo sabemos, lo vemos en teología. Hay una revelación general de Dios que es la creación, porque David dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay una revelación especial, y esa revelación especial lo constituye, en primer lugar, la palabra escrita, la Biblia. Y en segundo lugar, no por importancia, pero ahí está la revelación que Dios hace al mundo de Él a través de Cristo Jesús. Wow. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces estamos delante de un Dios que habla con los hombres. Ninguna religión, ningún sistema de fe, ninguna cultura que tiene su propia mitología nos presenta a un Dios que esté interesado en hablar con sus seguidores. Wow. El conocimiento que tenemos en la palabra de Dios nos sirve para entender que Dios está siempre hablando con el hombre. Y Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Entonces, mucho más importante que saber qué es lo que el hombre quiere decirnos, es saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Entonces, en principio ya está en la Biblia. Pero Dios va a tener una palabra específica para cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es, pues, hablar con Él. Que si nosotros estamos interesados en hablar con Él, Dios está interesado en respondernos. Entonces, si hay una inquietud por el servicio al Señor, por el ministerio, pues hay que hablar con el Señor y Él va a responder. Amén. Y va a responder de manera que nosotros vamos a saber muy bien que Él nos respondió. Nosotros y nadie más. Y Dios nos va a dar la certeza de que Él es el que está hablando. Y Él nos va a decir qué es lo que quiere que hagamos. Tremendo. ¿Sí? Sí. Y entonces, el apóstol Pedro dice que hemos sido llamados a anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, es Dios el que llama, es Dios el que confirma, es Dios el que capacita, es Dios el que dirige
Y algo que es bien cierto es que cuando Dios hace un llamado al ministerio, es porque Él ya ha hecho la provisión para sostener ese ministerio. Wow. Eso es tremendo. Sí. Dios no puso a Adán en el huerto hasta haber puesto todo lo que Adán iba a necesitar para su creación, para su mantenimiento y sustento. Cuando todo ya estaba preparado, entonces Dios puso al hombre. Entonces, para el ministerio, no dudamos de que Dios tiene todo preparado. Amén. Y si Él le ha llamado, es porque no va a andar corriendo a ver qué hace a última hora con el que llamó, ¿verdad? No. Ya tiene todo preparado, solo es cuestión de saber que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Amén. Y Él va a confirmar el llamado. Por supuesto, creo que todo comienza en el servicio que comenzamos haciendo en la iglesia para el Señor. Sí. Pablo dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, debe ser hecho como para el Señor. Yo comencé sirviendo en la iglesia como maestro de escuela dominical, y no en el templo, sino en un campo blanco. Hoy uno de esos niños es abogado. Wow. En Campo Blanco. Y ahí comenzamos como con 13 niños, llegué a tener como 60. Y yo no estaba bautizado. Solamente quería hacerlo. Pero yo no sabía qué estaba preparando para adelante. Y aquí estamos sirviendo al Señor. Oh, qué bendición, hermano. Qué bendición. La verdad que ha dejado un legado, me imagino, en Guatemala y para esas personas a quienes usted lideró, a esos niños y a toda esa gente que usted pastoreó, ¿verdad? Antes de hacer la grabación, me platicaba de que algo sobre que un pastor realmente no es pastor solamente de la congregación, sino de toda la comunidad. De toda la comunidad. Wow, y eso es bastante importante tomarlo en cuenta. La verdad que sí. No, realmente, gracias, pastor. Gracias por el tiempo. Es un gusto, es un privilegio poder compartir lo que Dios ha hecho. Sí, no, la verdad que ha sido de mucha bendición y mucho aprendizaje para mí. Sí. ¿Algo que quisiera agregar extra? Solamente que Dios lo bendiga y No, que Dios cumpla el propósito que tiene para su vida. Amén. Amén. Que por cierto es un propósito bueno, sí. Justo, perfecto, santo, etcétera. Todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así es. La verdad que gracias, igualmente eso, lo mismo, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde y que el Señor le dé muchos años más de vida para poder tenerlo con nosotros. Gracias, hermano. Bueno, pastor, gracias. Dios me lo bendiga. ¿A usted? Amén. Me bendiga. Sí. Me faltó decir que el ministerio es como una aventura. Yo lo veo como una aventura porque no sabe uno qué se va a encontrar al día siguiente. Sí, ¿verdad? Es cierto. Uno tiene hecha su agenda, Dios tiene la de él. Sí, uno tiene unos planes, uno tiene sus planes propios. El plan era estar en el parque. Sí. Mira dónde estamos. Estamos en ese templo. Sí, la verdad que